Muy importante esta propiedad. A ver, miren, me voy a regresar un poquito antes para hacer una especie como de resumen. Eh, Recuerden que el producto punto es la suma de los productos de las componentes correspondientes de los vectores. Esa es propiamente la definición como tal. Sin embargo, hay otra forma de determinar el producto punto que es, bien, esa es la definición, la que les acabo de comentar, la suma de los productos de las componentes correspondientes de los vectores. Esta es, como quien dice, la principal. Bien. Y aparte, tenemos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? 20, 21. Bueno, y la otra es que el producto punto de dos vectores es igual al producto de las normas de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Pero recuerden que esta formulita la podemos aplicar solos y solamente si los vectores son o nulos. ¿Por qué? Porque si son o nulos, su magnitud va a ser diferente de cero. Si fueran nulos, su magnitud sería diferente de cero y entonces habría división. La división no estaría definida, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, esa definición solamente es válida para vectores no nulos. Y aquí tenemos la demostración de este teorema, que a fin de cuentas, pues así lo es. ¿Sí? Vean cómo la hipótesis es que los vectores u y v son distintos de cero. El decir que son distintos de cero es otra forma de decir que son no nulos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Y la demostración de ese teorema, aquí está. Si se fijan, utiliza la ley de los cosenos. ¿Por qué la ley de los cosenos? Ya lo explicamos. Dos vectores, sea en el espacio o en el plano, van a determinar un triángulo. Podemos determinar un triángulo. De hecho, el lado que faltaría, porque acuérdense que los vectores van a determinar lados, pero son dos, entonces son dos lados. ¿Dónde queda el tercero? El tercero lo definimos como una resta. Si están de acuerdo, si quieren ahorita se los pongo, pero es una resta de los vectores que tengo, entonces me van a formar un triangulito. Como esos vectores pueden tener cualquier tamaño, yo no puedo suponer que que va a ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, no. Tengo que analizar el caso más general, que es que sea un triángulo, pues cualquiera. Y como es un triángulo cualquiera, no voy a poder aplicar las relaciones trigonométricas que sé, seno, coseno, tangente, ¿verdad? No las voy a poder utilizar porque esas relaciones, recuerden que solamente son válidas para triángulos rectángulos, porque en los triángulos rectángulos tenemos los cosenos, perdón, tenemos los catetos, tenemos la hipotenusa. Entonces tiene que ser triángulo rectángulo, pero en general no, pues dos vectores no me van a, casi siempre no va a ser triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué utilizamos? La ley de senos o la de cosenos. En este caso, pues la más sencillita es la de los cosenos. Esas dos leyes se aplican para cualquier triángulo. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, ¿Sale? profe. Profe, Bien. hay una compañera que ocupa entrar a la sesión. Ah, Creo que mandó mensaje al chat. mm, pero ya no aparece. A lo mejor ya entró. Sí, porque ya no está, mira, ya no me está solicitando la, ya no me está solicitando la entrada, Llegué un ¿no? poco tarde. Ah, ok.
Sí, de hecho, si me aparecen, yo les estoy dando aquí la entrada, ¿eh? No, no, no problem. Bien, vamos a continuar. Entonces, La recuerden. demostración que me pidieron, sí la hice, aunque la hice como un poco diferente. Ah, ok. Ahorita. Sea, llegué a la misma conclusión, Si pero quiere, por razones como distintas. ok, ahorita si quieres la, la, la checamos. No sé cómo se pueda compartir pantalla aquí. Creo que sí pueden compartir ustedes. Ahorita lo vemos. Ahorita lo checamos. Bien. Bueno, es que la tengo, pero en limpio tendría que pasarla y no sabría cómo pasarla en limpio. También me sobró tiempo para ver lo de Freeman y, o sea, bueno, lo que me había dicho como que todavía no está, bueno, puse un video y cuando vi este eh, las cosas matemáticas como el escrito, luego me imaginé ciertas, o sea, diferente. Y ya dije así de, pero ver un video para hacerlo rápido. Y en el video decía como que todavía no estaba resuelto una de esas cosas de Freeman. ¿De quién? Pero de Freeman, ¿sí, no? ¿Ferman? Fermat. Sí, Pierre Fermat. Yo creo que decía Eh, Freeman, pero sí, Fermat. Sí. Sí, Fermat. no. Hay muchos teoremas de Fermat que todavía no se han demostrado, ¿eh? Hay muchos teoremas que todavía no se han demostrado. De hecho, ese matemático, muy joven él, fue en el siglo pasado. Bueno, me estoy refiriendo a 1990. Fue en los. No, creo que fue en el 2000, entre los 90 y el 2000, creo. Sí, creo que sí fue en el. Fue en los 90 o los primeros años de los 2000 que demostró, creo que nada más uno, pero hay muchos que no. Hay otros teoremas que no han sido demostrados aún. ¿Sí? Profe, ¿y este teorema quién lo hizo? ¿Cuál? ¿También Ferman? ¿Cuál? El del... Ay, no sé cómo ¿El, se el llama. de ayer, el que dijo ayer su compañero? Ajá. No, 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 ese no, seguramente no es un teorema de Fermat. No sé quién lo haya sacado. Hay muchos teoremas que no tienen el nombre de la persona, pues, que los plantea. Como por ejemplo el teorema de Pitágoras sí tiene su nombre, el teorema de Tales, ese también, ¿verdad? Los teoremas de Tales que son también geométricos, los teoremas de Fermat, pero hay otros teoremas que no tienen el nombre de quien los plantea o los descubre, porque a fin de cuentas son leyes matemáticas, sino que tienen el nombre de lo que hablan acerca de la referencia, ¿no? Por ejemplo, está el, el teorema, Y por el teorema ejemplo, bueno, de las integrales definidas, entonces es el nombre, pero algunos sí, sí tienen el nombre de quien nos propone, quien nos descubre. Sí. ¿Qué pasó? una vez Cerrejón me dijo como que hay una diferencia entre axioma y como, pues sí, como que si Claro, sabíamos que era lo de un axioma. Y el claro. axioma sería como esta parte, ¿no? Así de que tienes que, eh, pues sí, o sea, nuestro axioma sería de que esto es lo que tienes que hacer y pues esta es la condición. Por Sí, sí, sí. ejemplo, el, el teorema ya es como uno que todavía no se demuestra o cómo se le llama a eso que aún no está demostrado y pues no se ha vuelto axioma o regla. Bueno, ¿ya estudiaron el material que les di? Porque ahí viene explicado todo. Ahí viene explicado lo que es un axioma, lo que es un postulado, lo que es un teorema, lo que es un lema, lo que es un corolario, lo que es un escolio. Pero fundamentalmente los más importantes son los postulados, axiomas y los teoremas, porque a fin de cuentas los escolios eh, y los corolarios pues son muy relacionados con los teoremas, ¿sí? Ahí viene el material que les facilité. De hecho, a ver, miren, todo esto es cuestión de lógica. Si quieren más adelante,
les explico, pero les puedo adelantar algo. En lógica existen tres elementos fundamentales del conocimiento que son, desde el punto de vista racional, la idea, ¿sí? La idea, el, esa idea es el, el juicio y el raciocinio. Eso es lo que dice la lógica. Idea, juicio y raciocinio. Eso seguramente ustedes lo van a recordar por su clase de lógica. ¿Qué es la idea? La idea es la representación mental de algo. Una caja, árbol, pez, perro, persona, cielo, ¿sí? Esas son ideas, son representaciones mentales de algo que existe. Claro, podemos tener ideas sobre algo que no necesariamente exista. Esas son las ideas. Los juicios son un nivel de conocimiento donde se hace una afirmación o una negación de algo. Es decir, ya tiene un nivel más avanzado. Por ejemplo, el árbol es grande. Estoy afirmando algo en cuanto a su cualidad de tamaño. ¿Sí? El día es frío. Es otra afirmación. El cielo no es rojo. Esa persona no es justa. Ese es un juicio, porque estoy afirmando o negando algo utilizando términos que son ideas y obviamente verbos y otras estructuras gramaticales para que yo pueda expresar algo. Ese es el juicio. Y el raciocinio es cuando yo empiezo a manipular juicios, ideas, para obtener conocimientos, nuevos conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, ese perro, el- eh, ese, ese perro es salvaje. ¿Sí? Aquí hay un perro, entonces ese perro, ese animal es un perro, entonces ese animal es salvaje. ¿Sí? Entonces fíjense, tenemos por ejemplo una idea. Los perros son salvajes. Ese animal es un perro, entonces ese animal es salvaje. Es un ejemplo de un raciocinio. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, Y profesor. obviamente hay formas especiales del raciocinio que son los silogismos. En lógica se estudian varias formas del silogismo, algunas de ellas son Datassi, Felapton, Erickson, Felapton, y reciben estos nombres en base a la- los, los, los juicios, en base a las características, pueden ser universales, pueden ser particulares, pueden ser afirmativos, negativos, en fin. En base a esas cosas es como se definen las formas del silogismo. Y esa estructura es la que tiene exactamente la matemática. En la matemática tenemos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Punto, línea, ángulo, polígono, poliedro. Esas son el equivalente a las ideas en matemáticas, los términos matemáticos, las definiciones matemáticas. Luego tenemos los axiomas o postulados, que son verdades que no necesitan demostrarse. Por ejemplo, existen infinitos puntos. Por un punto pasan infinitas rectas. Por dos puntos pasa una y solamente una sola recta. Tres puntos me definen un plano. Si se fijan, esos son los postulados o axiomas porque son verdades que no necesitan demostrarse. Pero si te trasladas a nivel de la lógica, el equivalente de eso vienen siendo los juicios porque estás afirmando algo. Existen infinitos puntos. Por dos puntos pasa una recta. Son afirmaciones. O puedes también negar. Por ejemplo, por tres puntos
no necesariamente pasa una recta, ¿sí? Esos vendrían siendo el equivalente a los axiomas o postulados, aunque el axioma es el que tiene el postulado, ¿sí? Es el que tiene un nivel un poquito más de abstracción, ¿sí? Pero equivalen a los juicios en, en lógica. Y los teoremas son el equivalente a los raciocinios. ¿Por qué? Porque a partir de verdades que no necesitan demostrarse o que ya han sido demostradas, yo puedo generar nuevos conocimientos y eso viene siendo un teorema. Por eso es que los teoremas los podemos demostrar, ¿sí? Y este método con el que opera la matemática se conoce como método deductivo, ¿sí? Es el método deductivo y es el método propio de la lógica también, ¿sí? Que consiste en que a partir de verdades que ya existen pueda yo generar nuevos conocimientos. Por eso es que son prácticamente hermanas. Ahora hay otro método que es el método inductivo, pero este método inductivo en cierto modo va de lo particular a lo general, ¿sí? Y ese básicamente viene siendo el método que utilizan las ciencias experimentales, que se basan en el método científico. Y de hecho el método científico fue un método que propuso un filósofo que era Francis Bacon y que Francis Bacon estaba en contra del silogismo. Sí, estaba en contra del silogismo. El silogismo en sí tiene forma, el padre del silogismo es Aristóteles. Entonces él decía, no, es que tiene muchos errores. Efectivamente, el silogismo puede tener errores. Claro que sí. Ha habido mucho, a lo largo de la historia, muchos detractores del silogismo. Pero, ¿qué les parece si luego profundizamos más en eso? ¿Sí? Entonces, sí. Es que me da miedo porque en parte la vida me ha enseñado como de ideas no se vive. Y pues sí se me hace así como un poco injusto. Pero pues para eso voy a la escuela, ¿no? Para Claro, claro. intentar. Sí, o sea, esto es, yo creo que es precisamente el sentido, ¿no? De que, fíjense, y las diferentes doctrinas filosóficas que han existido, en eso se han diferenciado. Por ejemplo, tenemos de hecho, por ejemplo, en el caso de los filósofos clásicos griegos, Platón es el padre del idealismo, ¿sí? Es el padre del idealismo. ¿Sí? Y obviamente su filosofía es idealista, pero sí hay muchas cosas que son muy útiles del idealismo, ¿sí? Aristóteles era prácticamente nada que ver con el idealismo, él era más racional. Y de hecho, Aristóteles fue alumno de Platón. Y a su vez, Platón fue alumno de Sócrates. Entonces, aquí, por ejemplo, el alumno de Platón que fue Aristóteles era muy racional, por eso es el padre de la lógica, mientras que Platón era muy idealista. Y luego vienen los racionalistas con Descartes. Eh, Leibniz incluso es también un filósofo dentro del racionalismo. Obviamente la idea es la razón. Solamente la razón me puede proporcionar la verdad. Pero a la par surge otra doctrina que son eh, esta escuela que son los empiristas. Y los empiristas es lo contrario. El conocimiento se obtiene a partir de los sentidos, sí, a partir de la experiencia. Y hay muchos filósofos, sobre todo ingleses, los filósofos empiristas fueron principalmente ingleses y los racionalistas fueron más o sea, de Europa continental. Eh, y ese ha sido, o sea, por eso ha habido muchas corrientes filosóficas, muchos filósofos. Está, por ejemplo, los existencialistas, los nihilistas, los eh, positivistas con Comte. Luego hay un resurgimiento del idealismo con Kant, por ejemplo, bueno, con Hume, perdón, con si hay un resurgimiento del idealismo, por ejemplo, en Alemania, posteriormente, creo que Kant es uno de los que lo promueven, y de hecho Kant saca una doctrina que es como que vamos a unir a los racionalistas y a los empiristas, ¿sí? En eso básicamente se sale de esas cuestiones, pero bueno.
Sí, efectivamente pues es una búsqueda, ¿no? De quest, ¿no? Como le pudiéramos llamar, ¿ok? ¿Sí o no? Pero vamos a continuar, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, entonces tenemos esas cosas por ahí. Esto ya lo vimos. Este es un corolario, fíjense bien. A ver, voy a anotar. Vean, este que les estoy poniendo aquí, definición de vectores ortogonales, es un corolario. Eh, ¿Por qué es un corolario? Porque recuerden que el teorema es este. El ángulo entre dos vectores es el coseno inverso de su producto punto entre el producto de sus normas o magnitudes. Ese es el teorema. Y de hecho el libro lo demuestra mediante la ley de los cosenos. La ley de los cosenos. Miren, aquí vamos a suponer que tenemos eso. Aquí tengo los dos vectores A y B. Pueden estar donde sea, pero recuerden que por el principio de transmisibilidad hacemos que coincida su punto de aplicación, coincidan en un solo punto. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a poder decir que forman un ángulo. Y de hecho ese ángulo va a tener por vértice el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, son dos vectores. ¿Dónde está el triángulo que estamos hablando? Pues mira, ahí está. Ok, pero estamos trabajando con vectores. Tengo que ponerles sentido. Tengo que definir un vector que vaya desde las puntas de las flechas de los dos vectores y los conecte. Yo decido cómo, no importa. Esto es lo padre de la matemática. Yo puedo decir que vaya de aquí para acá o de aquí para allá, como quieren, no importa. ¿Cómo? Rápido. ¿De aquí para acá o de acá para acá? De izquierda a derecha. Ok, para acá. Entonces, si este vector va de aquí para acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama A menos B. ¿Por qué se llama A menos B? Porque, recuerden, ya lo vimos, si yo tengo un vector, bueno, un vector, y luego le coloco otro vector de tal manera que inicie donde finaliza el primero, el vector que va desde el punto de aplicación del primero hasta donde finaliza el segundo, estoy considerando dos, es igual a su suma. Por lo tanto, este vector lo estoy colocando su inicio donde finaliza este que es B. Por lo tanto, geométricamente, vectorialmente, se estarán sumando. Entonces, este más este me debe de dar este que es A, por lo tanto debe de ser A menos B. ¿Sí se entendió o no? Sí, ¿por qué? Porque si este más este, ¿cuánto me da si lo sumo? Este más este, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da si lo sumo? A, el letra A. ¿Sí se fijan? Si lo hubieran planteado al revés, hubiera sido B menos A. ¿Se entiende o no? Profe. Sí, Sí, profesor. pero ahí está el triángulo, ahí está el triángulo. Y si se fijan, es un triángulo que generalmente no va a ser rectángulo, por eso hay que aplicar la ley de los cosenos. ¿Para qué? Para llegar a esta forma. Obviamente ahí viene la demostración, chéquenla. Si se les complica, pues puedo hacer un vídeo mejor porque está un poquito larga la demostración. Hago un vídeo y lo demostramos. O alguien por ahí que guste, pues bueno, también se puede hacer. Bien, voy a continuar entonces. A ver. Entonces, eso es el ángulo entre dos vectores. ¿Qué más? Vamos a ver este tema muy importante que es el de cosenos directores. Fíjense bien. A ver. So pay attention. Bueno, vamos a suponer que estamos en el espacio. Aquí tenemos X, Y, Z. Y vamos a poner ahí un vector. Un vector. Este vector le voy a llamar vector A. Y obviamente lo voy a poner en forma de triada. ¿Sí?
en forma de tríada. Recuerden que los elementos de la tríada son las componentes y las componentes, ya lo explicamos, son las proyecciones del vector sobre los vectores base. ¿Sí se acuerdan que los vectores base eran IJ? Déjenme ponerlos con otro color. Lo voy a poner con verde. Sí, ya vimos eso, ¿verdad? Oigo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Este se llama I, este se llama J y este se llama K. ¿Eso sí lo vimos ya? Sí, ¿Sí o no? profesor. ¿Mande? Sí, Sí, ya, profesor. profe. Sí, ya. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense bien, aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Voy a poner, aquí vamos a aplicar uno de los axiomas de la geometría para demostrar todas estas cosas. ¿Cuál es el axioma que vamos a aplicar de la geometría? Dos rectas me determinan un plano. Dos rectas me determinan un plano. Creo que este es un axioma, es fácil ver que es un axioma, un postulado, porque no necesita demostrarse, basta que uno se lo imagine y te das cuenta que así es, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Quiénes serían? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, ¿Quiénes serían esas rectas? El vector, obviamente ustedes me van a decir, no, no, espérate, un vector no es una recta, efectivamente no lo es, pero el vector está sobre una línea. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Profe, Sí, ¿Sí? profe. ¿Cuál es la otra línea? El eje X. El eje X, esa sí es una línea, ¿vale? Bien. Entonces, para ver ese plano, lo que yo voy a hacer es poner mi ojito coquetón, así como que de ese de, así para ver las cosas bonitas. Entonces tú pones tu ojito aquí, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer muy seguido. Y entonces lo que yo voy a ver es lo siguiente. Fíjense, voy a ver algo parecido a esto. Este es el vector A, este es el eje X y aquí está Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí se dan cuenta que voy a ver algo como esto. Aquí está el eje Z. El eje Y como que se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque al poner mi ojito aquí, prácticamente el eje Y no lo voy a perder porque estoy viendo perpendicularmente el plano XZ. ¿Sí están de acuerdo que este es el plano XZ, verdad? Entonces se va a perder. Lo voy a ver como un punto. De hecho, el eje Y va a estar aquí. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Sí. Bien, ok. Ahora, una cosa muy importante. Este vector, su dirección y su sentido, ambos, obviamente recuerden que al hablar de sentido estamos hablando también implícitamente de dirección. Ya, tú dices el sentido y automáticamente estás estableciendo la dirección. Bien, ese sentido de este vector está definido por ángulos que forma con respecto a los ejes coordenados. Uno sería este, otro sería este y otro sería este. Vamos a ponerle nombre a cada uno de estos tres ángulos que forma el vector con los ejes coordenados. Fíjense que 0 es la dirección positiva del eje. La dirección positiva. Aquí, a partir de aquí está el 0 de este ángulo. A partir de aquí está el 0 de este ángulo. Y a partir de aquí está el 0 de este ángulo. ¿Sí se entiende? Bien. Esos ángulos les voy a llamar alfa, beta y gamma. Vean que alfa es el que forma el vector con el eje X, beta con el eje Y gamma con Z. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, si se fijan, este ángulo viene siendo alfa y este ángulo viene siendo gamma.
aquí tengo el vector K, porque acuérdense que Y está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Estoy viendo el plano XZ. ¿Se entiende o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, si se fijan, las componentes son la proyección o la sombra del vector sobre los ejes. Fíjense. Aquí, ¿de qué estamos hablando con la cuestión de sombra? Supongan ustedes que yo aquí coloco una lámpara de tal manera que la luz incida perpendicularmente al eje X. Entonces, la sombra de A del vector A sobre el eje X va a ser esta que estoy poniendo con rojo. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, Ahora, por eso se llama proyección de A sobre el eje X, que viene siendo la componente. Las componentes van a ser las proyecciones del vector sobre los ejes correspondientes. Esta cosa de aquí es la componente en X. ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense que nos movemos, luego nos movemos así. ¿Sí o no? ¿Eh? sí, Bien. Ahora, si yo hago lo mismo, pero con respecto al eje Z, si pongo aquí una fuente de luz de tal manera que esta incida perpendicularmente al eje Z, se va a formar la sombra de A sobre Z. Y esa sombra va a ser esta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí? Y sabemos que se llama componente de Z. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Bien. Esas son las componentes. ¿Sí se acuerdan que vimos las componentes ya? ¿No las hemos visto? Perdón, las proyecciones. ¿No hemos visto las proyecciones? Creo que no, ¿verdad? proyecciones. No, profe. Las hemos visto, ok. Pero ya se las estoy explicando. Son como las sombras. Las vamos a profundizar más a fondo posteriormente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí Sí, o no? profe. Sí, Bien. Si se fijan, estas proyecciones son los catetos adyacentes a estos ángulos. Estos ángulos que son alfa, beta y gamma y que son aquellos que determinan el sentido del vector, se llaman ángulos directores. Ángulos directores o de dirección. O de dirección, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque me está estableciendo el sentido. Y al establecerme el sentido del vector, también me define la dirección. ¿Sale? ¿Se entiende o no? Luego, sí, profe. bien. Sí, profe. Entonces, observen cómo las componentes, por lo menos aquí estoy analizando la de X y la de Z, son los catetos adyacentes a los ángulos directores. ¿Sí están de acuerdo que son los adyacentes? Por ejemplo, la componente en X es el cateto adyacente alfa. Acuérdense que el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo, ¿sí o no? Y la componente Z es cateto adyacente de gamma porque forma parte del ángulo. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y Sí, profe. quién sería la hipotenusa? La hipotenusa es esta. Acuérdense que este es el ángulo recto. ¿Están de acuerdo que este es el ángulo recto? Es el que forman, en este caso, esas dos componentes, claro que aplicando el principio de transmisibilidad. Ahora una cosa muy importante, fíjense. Esta sombra es un escalar porque tiene un tamaño. Es un número. Si yo lo multiplico por un vector unitario, acuérdense, todo vector es el producto de su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no?
Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la dirección? Bueno, AZ está sobre el eje Z en esta parte. Y si se fijan, multiplica al vector K. ¿Sí? Multiplica el vector K. Por lo tanto, aquí hay un vector que va a ser AZK. Es el AZ. Acuérdense que estos vectores lo podemos poner así. Es la otra forma, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta es la de triada y esta es la de combinación lineal. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Entonces, este vector que estoy poniendo con azul y con esta flechita viene siendo AZK porque es un número que multiplica un escalar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Es un vector cuya magnitud es AZ. Su tamaño es AZ. Aquí yo tengo el tamaño, que es la componente, pero está sobre I. Por lo tanto, aquí que tengo, tengo el que, el AXI. ¿Sí se entiende qué es este? Ya poniéndole flechita aquí, ¿verdad? Porque estoy multiplicando su tamaño por el vector unitario, en la dirección en la que va, que es el vector. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Vamos bien? No oigo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Pero al hablar de triángulos, pues hay que hablar de longitudes. Esta longitud es AZ, esta longitud es AX. Este y este son los catetos de este triángulo. La hipotenusa es lo que mide este vector. Y lo que mide ese vector, ¿quién es? Pues es la norma de A. ¿Sí? Esto significa entonces, vamos a aplicar trigonometría. Aquí sí porque es un triángulo rectángulo. ¿Verdad? Aquí sí funciona porque se forman triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que coseno de gamma es que cateto adyacente, ¿verdad? Nada más lo que mide a Z entre su hipotenusa, que es la norma de A. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe. Sí, profesor. De aquí mismo podemos sacar el coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente, que es nada más lo que mide, o sea, sin el vector. Obviamente, sin, es vector cuando le pongo la i, o sea, x sí, pero lo que mide nada más es ax. Entonces es ax sobre su norma. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, para ver beta yo puedo poner mi ojito sobre x o sobre z, como yo quiera. ¿Dónde quieren que se ponga? Acuérdense que para gamma y alfa tuvimos que poner nuestro ojito aquí. Bueno, yo lo puse aquí, pero es porque estoy viendo paralelo al eje Y. Pero vamos a ponerlo sobre el eje Y. Ahora, para sacar beta, yo lo puedo ver, lo puedo analizar colocando mi ojito aquí sobre X o sobre Z. ¿Dónde quieres? Sobre Z. Si lo pones sobre Z, entonces voy a ver el plano XY. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí están de acuerdo? Sí, 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 Bien. sí. Obviamente aquí van a decir, no, pues es que X va para abajo, no importa. O sea, si quieres en la perspectiva dirías, no, es que pues sí lleva para acá, ¿verdad? La flecha va para allá, pero X parece que va hacia acá abajo, no va hacia arriba. Bueno, no importa. Fíjese cómo aquí aparentemente estamos cambiando el orden de los ejes por la perspectiva de la vista. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? sí, profe. No pasa nada, no pasa nada, es una perspectiva porque estoy poniendo mi vista en otro lado. Entonces, si yo lo pongo así, ¿dónde va a quedar el vector? Pues va a quedar aquí. ¿Por qué va a quedar aquí? Pues porque
Así lo puse. ¿Y por qué así lo puse? Porque, mira, fíjate. Mira. O sea, me muevo en AX, luego a Y y luego a Z, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí, profe. Entonces, fíjense bien cómo va a quedar pues en esta parte. Más o menos si yo trato de seguir lo que se hizo. ¿Sí? Voy a tener una cosa así. Ahora, ¿cómo se llama esta cosa? Esta cosa es la componente en Y. Y esta cosa es la componente en X. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? sí, profe. Sí, Y profe. aquí vamos a tener a J, aquí vamos a tener a I, ¿verdad? Y este va a ser beta y este va a ser alfa. ¿Sí estamos de acuerdo? Y obviamente, pues este vector ya dijimos que se llama A y que su norma es A. Bueno, ahí tengo beta. Vamos a ver qué pasa con beta, es el que me falta. Y puedo ver también alfa, vamos a ver si se cumple lo mismo. Bien. A ver, ¿cómo me va a quedar coseno de beta? Bueno, coseno de beta es cateto adyacente, que es componente en Y sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es lo que mide el vector, que ya dijimos que era su norma. ¿Vamos? ¿Sí o no? Luego, ¿sí? Sí, profesor. Bien. Vamos a comprobar nada más para alfa rápidamente. Alfa es cateto adyacente a X sobre la hipotenusa, que es lo que mide el vector. Está correcto. Ahí está. Bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos obteniendo los cosenos de los ángulos directores. Y esos cosenos se llaman cosenos directores. Cosenos directores. ¿Sale? Porque son los cosenos de los ángulos directores o de dirección. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? No oigo. Sí. Ahora, ¿qué importancia tienen? ¿Qué importancia tienen? Tienen mucha importancia. ¿Cuál es? De esta primera relación, ¿están de acuerdo que la componente, bueno, de esta, vamos a ponerlas en orden? De aquí yo puedo despejar la componente en X y es la norma del vector por el coseno de alfa. De aquí obtengo la segunda componente, que es AY, y es la norma del vector o magnitud del vector por el coseno de beta. Y de aquí despejo AZ y va a ser la norma del vector por el coseno de gamma. Si se fijan que estoy despejando, ¿verdad? Nada más a las componentes y obtengo estas relaciones. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a expresar el vector utilizando estas relaciones. A ver, pero lo voy a hacer usando esta, la triada, la de la triada. Entonces, si yo utilizo la de la triada, voy a hacerlo aquí abajito, es componente en X, es la norma del vector por el coseno de alfa, coma, la de Y es la norma del vector por el coseno de beta. Y la tercera componente es la norma del vector por el coseno de gamma. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí se fijan? Estas las estoy sustituyendo aquí y obtengo esto. Sí, profe. ¿De ahí se puede factorizar la magnitud? Exactamente. Hay alguien que me está pidiendo aquí la entrada. Ahí está. Puedo factorizar la magnitud o norma, ¿verdad? Y me va a quedar así. La magnitud multiplicado por un vector cuyas componentes van a ser los cosenos directores. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Y aparte me doy cuenta que este se parece a esta. ¿Sí están de acuerdo que esta se parece a esta? Entonces, si yo Sí.
observo que esta se parece a esta, significa que esta debe de ser igual a esta. Es decir, el vector unitario es un vector cuyas componentes deben ser los cosenos directores. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque estamos diciendo que todo vector es su norma por un vector unitario, por su vector unitario. Y aquí tengo la norma por un vector cuyas componentes son los cosenos directores. Eso significa entonces que ese vector cuyas componentes son los cosenos directores es el vector unitario. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Y si es el vector unitario, entonces la norma de este vector debe ser igual a 1, ¿sí o no? Sí, Debería ser 1. Vamos a ver entonces si es 1. A ver. Si todo esto es verdad, significa entonces que la norma de este vector debe ser 1. Vamos a comprobarlo. Me voy a venir acá porque ya si le sigo ya no me va a caber. ¿Cuánto era el coseno? Bueno, lo voy a hacer así. Acuérdense que la norma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea que sería esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. sí, Bien, profe. vamos a ver. ¿Quién es coseno de alfa? Coseno de alfa era la componente X entre la norma del vector. Obviamente, pues va a ser al cuadrado. Más coseno de beta era la componente Y entre la norma del vector. Obviamente, pues va a estar al cuadrado. Y la componente, el coseno de gamma era la componente Z del vector entre la norma del vector. Obviamente, pues va a estar al cuadrado. ¿Qué me va a dar eso? Me va a dar ax cuadrada sobre la norma al cuadrado más ay cuadrada sobre la norma al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Aquí me faltó la flechita, hay que ponérsela. Más la componente z al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces si sumamos voy a cambiar de color porque como que el rojo así como que... ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Tienen el mismo común denominador. Entonces somos los numeradores. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Vean. Y entonces, ¿esto qué es? A ver, yo sé que la norma de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, aquí no tiene raíz. Significa que sin raíz sería eso al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces esto me da 1. Efectivamente, esto quiere decir entonces que el vector unitario de un vector es aquel cuyas componentes son los cosenos directores. Y los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con los ejes coordenados, medidos en sentido positivo. Luego vamos a analizar esas cosas. No sé si más o menos ¿Podría entendió. repetir eso? Lo último. ¿Cuál? A partir de por qué la raíz cuadrada quedó como A, la componente de A sobre la componente de A al cuadrado. Al último, ya lo azul. ¿Esto? Lo de azul, nada más. Esto. Sí, y luego lo de abajo. Acuérdate que cuando tú elevas una fracción a una potencia, es el numerador elevado a esa potencia entre el denominador también.
Entonces te va a quedar ax cuadrada sobre la norma al cuadrado también. Sí, 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 todo eso sí, nada más ya lo azul. Si lo sumas, a ver, si tú tienes dos fracciones cuyo denominador es el mismo, el resultado es una fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores y tienen el mismo denominador. Sí, Por eso es que te queda así. Eso sí. ok. Sí, sí, sí. Y ya lo demás sí le entendiste. ¿Sí le entendiste a esto? Ah, ya capté por qué fue. Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. ok. Entonces, pues miren, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó la clase. Pues vamos a dejarle aquí. Si pudieras, por favor, preparar tu análisis, señorita. Sí, profesor. Sí, prepárelo. Sí, sí, sí quieren que lo prepare, ¿verdad? ¿Sale? Sí, profe, está interesante. Entonces, ¿lo preparas, Alondra? Profe, Sí, Sí. está bien. Sí, tú nos dices cuándo puedas y adelante, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar aquí que pasen un excelente fin de semana. Un abrazo. Eh, Hasta luego, profe, igual, un fin de excelente semana. fin de semana. Todos un abrazo. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Disculpe, ya terminé de profe, completar los exámenes. adiós.